Muy buenas noches a todos, familia Vida en Plenitud. Qué bueno estar con ustedes, qué bueno la oportunidad de compartir, qué bueno es poder crecer cada día en la gracia, ser incrementados en esa vida de Cristo que está en nosotros y que definitivamente cada día tiene que crecer. No podemos quedarnos estancados, sino cada día crecer más y más. Y vamos a mirar en esta noche el capítulo número 5 de Romanos. El libro de Romanos es algo muy apasionante. La carta del apóstol Pablo a Romanos es algo muy apasionante, donde miramos mucha doctrina, donde miramos mucha base para los hijos de Dios, donde la edificación del cuerpo de Cristo se hace de una manera muy sólida. Y en este capítulo 5 de Romanos yo puedo ver como el apóstol Pablo empieza a entrar fuerte en una base, empieza a establecer unos fundamentos muy sólidos y empieza a hablar de una manera muy clara de la vida de Cristo. Y esto me llama mucho la atención. Empieza a entrar en un tema de lo que él ha venido hablando a través de lo que él ha contado, de Abraham, de la fe, de todas estas cosas que hemos venido mirando. Y en este capítulo 5 entra de una manera contundente a hablar de la justificación, los beneficios de esa justificación y cómo el creyente es, digámoslo, introducido en esa justificación. No es que yo me introduje, no, cómo el creyente es introducido en esa justificación. Pero para comenzar, pienso que de una u otra manera ya hemos mirado mucha parte histórica y muchas otras cosas. De una y otra manera definitivamente tenemos que leerlo detenidamente y paso por paso. No podemos analizar un capítulo de cualquier libro si no lo leemos paso por paso. Entonces vamos a mirar el versículo 1. Vamos a mirar, yo creo que vamos a ir versículo por versículo y mirando algunas cosas importantes. Y al final pues esperamos sus aportes que, mire, son tan valiosos que hay veces que uno dice, no, yo tengo claro eso. Pero cuando escuchamos unos aportes tan significativos y unas gracias tan diferentes en la vida de los creyentes, uno dice, wow, esto es extraordinario. Es la vida de Cristo definitivamente en cada uno de nosotros que nos lleva al crecimiento, que nos lleva a esa solidez y a esa madurez en Él. Entonces vamos a Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es abrumante como el apóstol Pablo entra de una ahí con esa palabra justificados. Justificados viene del griego dikaiosis, que significa absolver, declarar justo. Justificado es lo opuesto a condenar. Justificado es la acción de Dios en un concepto que estuve buscando de justificados. Dice que el apóstol Pablo lo entendió, no sé cómo averiguaron eso. Dicen que el apóstol Pablo lo entendía de esta manera, que era la acción de Dios de remitir los pecados a los hombres, los pecados de los hombres culpables, y considerarlos justos gratuitamente por su gracia. Justificados es asistir a un tribunal, a un juicio, y ser declarado justo en ese juicio. Entonces hay muchos conceptos de esta palabra justificados, y que tenemos que reconocer que esta justificación es por pura gracia. Y el apóstol Pablo lo ha venido hablando cuando nos presenta la ley, cuando nos presenta todo lo que el espíritu de vida, todo lo que es el evangelio, todo lo que presentó en Gálatas, todo esto, la fe, la fidelidad, el contraste entre la ley y la gracia, que la ley no servía, pero que la gracia, bueno, infinidad de cosas que hemos visto. Podemos ver ahora ese resultado de todo esto. Justificados pues por la fe, por pura gracia, por fe. Justificados pues por la fe. ¿Qué es fe? Yo estuve buscando y fe significa aquí lo mismo que nos habló la pastora en el versículo 3 de Romanos, que hablaba de la fe, y es una palabra pistis, que significa fidelidad, confianza,
seguridad en Cristo, es esa seguridad, esa fe, esa confianza. Justificados pues por la fe, justificados por la fe en Cristo. Entonces empezamos a ver unos beneficios maravillosos del ser justificados, y es impresionante ver que hasta el versículo 11 usted va a encontrar esos beneficios de la justificación. Y aquí empezamos a ver uno de esos beneficios de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz. Es una paz extraordinaria, es una paz que va mucho más allá de mi entendimiento, pero esta paz se refiere no solo al hecho de esa tranquilidad por lo que tengo en Cristo, de esa seguridad, sino que aquí paz se refiere a la declaración, una declaración extraordinaria de todo lo que los creyentes ya tienen en Cristo. Paz que sobrepasa todo entendimiento, pero esa paz viene por algo. ¿Por qué? Porque estoy seguro en la declaración legal de lo que Dios ha establecido para mi vida a través de Jesucristo. Esa es la paz que nos está hablando ahí realmente. Esa es la paz que nos está diciendo ahí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por Cristo tenemos paz. Solo en la seguridad, solo en la confianza, solo entendiendo la identidad, la naturaleza, la posición que Él nos ha dado como hijos de Dios, es que podemos tener paz. No hay otra forma de que un hijo pueda tener paz. Y eso era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos. Ustedes están justificados. Ya no es por ley, no es por obras para que nadie se gloríe. Ustedes están justificados por fe, por la seguridad de lo que tienen en Cristo. Esa seguridad que va mucho más allá. Y esa seguridad esa justificación trae unos beneficios, y uno de esos beneficios es que hay una paz verdadera para con Dios, paz para con Dios. Ya no vivo atemorizado del pecado, ya no vivo atemorizado de la condenación, ya no vivo atemorizado de que le voy a fallar, de que me voy a ir al infierno, de que me va a hay una paz para con Dios, pero solo por alguien que se llama Jesucristo. Por un mediador, por un intermediario, que es el Señor Jesucristo. Y ahí empezamos a seguir otros beneficios. En el verso 2, por quien también tenemos entrada, otro beneficio de la justificación. Primer beneficio es la paz. Aquí hay una enseñanza muchas enseñanzas. Una vez dije eso y el pastor dijo muchas enseñanzas, y es la realidad, hay muchísimas enseñanzas, pero estos beneficios de la justificación son bien interesantes. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, otro beneficio es el acceso al Padre por su gracia, por quien tenemos entrada, a libre acceso. Ya no tenemos que depender de obras, ya no tenemos que depender de circunstancias para ir al Padre. Hay un libre acceso. Y mire lo que el apóstol Pablo vamos a ponernos en la posición del apóstol Pablo. ¿Qué le quería decir a la iglesia de Roma de ese entonces? Y mire, ustedes son justificados, ustedes tienen paz, pero por Jesucristo. Pero aparte de eso, también tienen una entrada libre por la fe. Por la fe, por la confianza, por la seguridad de todo lo que Él hizo por ustedes. La garantía de todo lo que Él hizo por ustedes. Hay un libre acceso por la fe a esta gracia. Entrada, acceso al Padre por su gracia, por la fe. Esto es un acto consumado, les está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Esto no es por lo que ustedes van a hacer, es que ya Él lo hizo por ustedes. Ya esa entrada está garantizada. Ya no tienen que hacer nada para poder entrar al Padre. No, ya todo lo hizo Él por ustedes. Hay un acceso garantizado, hay un acceso que ya nada lo puede hacer cambiar. Es un acto totalmente consumado. Por su gracia, por la fe a esta gracia, a este chariz,
Charis, gracia. Gracia, charis aquí significa el amor de Dios no merecido. El amor de Dios que no merecíamos. Aquí significa específicamente por la cual estamos firmes. Ahí entramos también a otro beneficio de la justificación. El poder estar firmes. El poder decir no desmayamos. Les está diciendo, son justificados, tienen paz, tienen entrada, pero también tienen un acceso, tienen un acceso libre, pero también ustedes están firmes, son perseverantes, no desisten, no vuelven atrás, no fallan, tienen la mirada puesta en el galardón, persisten hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Les está diciendo eso, garantizado, un acto consumado garantizado por Cristo Jesús. No desmayamos, no desistimos, seguimos adelante, perseveramos, somos felices, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El verso 12, estamos mirando el verso 2, y nos gloriamos en la esperanza de la... Ese gloriamos ahí se compara con felicidad, nos gozamos, nos sentimos orgullosos por la identidad que tenemos en Él, por el compromiso de seguir en esa fe, de perseverar. Nos gloriamos, no en sí mismos, sino en lo que Dios hizo por ellos. Satisfacción en esa esperanza viva, nos sentimos satisfechos, alegres, gozosos, el compromiso de seguir adelante en la esperanza de la gloria de Dios, no de un futuro lejano. Esta esperanza aquí no significa un futuro lejano. Aquí el apóstol Pablo les está recalcando nuevamente que esto es un acto consumado y que esa esperanza ya está firme en Cristo Jesús. No es algo que ellos van a vislumbrar desde lejos, no, es una realidad que ellos ya tienen como hijos de Dios. Sentimos ese orgullo, esa identidad, en ese propósito, en la realidad presente, les está diciendo el apóstol Pablo, en la que ellos han sido establecidos. Y mire que el verso 5, vamos a mirar un poquito el verso 5 porque ahí lo confirma, esa esperanza. Y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido, es una realidad que ya es en ellos, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vuelve y confirma el apóstol Pablo. Es una realidad, no es una esperanza lejana, es futurista, escapista, no. Es una realidad presente que ellos ya tienen en Cristo Jesús. Entonces tenemos que mirar esa parte como el apóstol Pablo la miraba, ¿no? Por eso dice ahí, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es la consumación de la fe del creyente, la confianza triunfante con júbilo, nos gloriamos ahí. Y no solo esto, y entramos al verso 3, y ahí vuelve a hablar del gloriarnos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Beneficio de la justificación, el poder gozarnos, el poder tener esa confianza, el poder sentirme orgulloso de lo que soy en Cristo, que soy su hijo, que soy contenedor de su gracia, que sentirme gozoso de su identidad en mí, y de las tribulaciones, dice. De las tribulaciones. Las tribulaciones no nos mueven de la realidad en que hemos sido establecidos, en que hemos sido puestos, no, sino tenemos una posición estable, hemos sido posicionados en Cristo, la posición del creyente ante Dios por la justicia de Cristo. Nos gozamos por la posición que tenemos como hijos de Dios en Cristo Jesús. No en las tribulaciones no van a definir quiénes somos nosotros. Ya fue definido a través del sacrificio perfecto de la obra de la cruz. Ya fue definido en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Eso es lo que nos define. No las tribulaciones, no las circunstancias difíciles, no un futuro
lejano, expectante, una realidad oscura. No, eso no nos define. Somos hijos de Dios establecidos en una realidad presente, en un nuevo pacto, con unas promesas que en Cristo son sí y amén. Entendiendo eso, entonces vamos a poder seguir avanzando en el crecimiento de esa estatura del varón perfecto. Y ahí vemos un proceso de formación. Ahí empezamos a ver un proceso en la vida del creyente, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia aquí no es como que agachar la cabeza, como que aguantarnos todo, no. Paciencia aquí se define como perseverancia y entereza de carácter, sabiendo que la tribulación produce entereza de carácter. La tribulación produce madurez en Cristo. Todo proceso en Dios es para nuestro beneficio, para el crecimiento. El proceso de Dios, las tribulaciones no son para destruirnos, sino para llevarnos a un nivel diferente de crecimiento, de madurez en Él, para reflejar el carácter que tenemos como hijos de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos. Producen las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, beneficios de la justificación, el amor de Dios, la naturaleza, la esencia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. ¿Para qué? Con un propósito, ¿verdad? Para que cuando pasemos por esa tribulación entendamos la realidad de Cristo en nosotros, para que entendamos los procesos de Dios en cada uno de nosotros, entendamos que el amor de Dios vive en nosotros y que yo soy el reflejo de ese amor de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los romanos. Y el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí entonces empezamos también a mirar algo muy interesante. Y es la primera vez que en Romanos se menciona el Espíritu Santo. Eso es interesante. Y se menciona como que es dado a cada creyente de una manera sencilla y práctica. No se menciona como el dador de algo extraordinario, como el que da cualidades extraordinarias a los hijos de Dios. No, de una manera sencilla el apóstol Pablo lo menciona, el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Y les está dando a entender, si eres hijo de Dios, si has sido justificado, tú tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, de una manera clara y cortante, les dice, no eres un justificado. Entonces, esto es muy interesante. Seguimos con el verso 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La gracia en su máxima expresión, un beneficio de la justificación. La gracia en su máxima expresión. Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando no teníamos capacidad de nada, estábamos muertos, si puedo así decirlo, a su tiempo murió por los impíos. Los impíos aquí significa hombres que no tienen piedad, hombres que no tienen conocimiento de Dios, significa eso. No significa un pecador no, hombres que no tienen piedad, hombres que no tienen afecto natural, hombres que no tienen conocimiento de Dios. Eso significa impíos ahí. Y dice que Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7. Muestra evidencia del amor de Él en nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. ¿Alguien moriría? ¿Tú morirías por alguien? Está diciendo el apóstol Pablo. Y les presenta el ejemplo a los romanos de una manera clara. ¿Ustedes serían capaces de morir por alguien así esa persona fuera muy buena? ¿Alguien tendría el valor de morir por alguien así sea bueno? Pues miren lo que hizo Cristo. Cristo fue mucho más allá. Dice que Cristo murió no solo por los buenos, pero Dios, verso 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo les muestra primero el ejemplo. ¿Morirían por los buenos? Pues mire, yo les voy a mostrar una persona que no murió por los buenos, murió por los pecadores, murió por aquellas personas que no merecían que él muriera por ellos. Pagó un precio por ellos, un precio que yo no podía ni tengo capacidad nunca de pagar. Él lo pagó por mí, por nosotros, por ustedes, por los romanos. Murió por cada uno de nosotros. Y a veces es interesante poder entender el amor de Dios, ¿no? A veces hablamos del amor de Dios, pero ¿cuánto entendemos del amor de Dios? La evidencia del Padre, ¿no? Mostró su amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, que murió por los impíos, mas Dios muestra, evidencia, refleja ese amor por cada uno de nosotros, que no éramos dignos de ese amor, pero Él lo hizo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Beneficios de la justificación. Cristo murió por nosotros. Verso 9. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Siendo ya justificados. ¿Siendo qué? Ahí no está diciendo que en un futuro lejano. No, es una realidad que ya fue dada para los hijos. Con mucha más razón, habiendo sido una realidad, habiendo sido ya. Me gustan mucho las palabras que el apóstol Pablo pone en todos sus escritos, ¿no? Por, ya, en medio. Son palabras claves que a veces no miramos, pero que son conectores de verdades que él quiere establecer. Siendo ya o habiendo sido ya justificados por su sangre. Era necesario que hubiera un derramamiento de sangre para que ustedes fueran perdonados. ¿Y por qué habla de este derramamiento de sangre? Porque él sabía que ellos conocían todo lo que pertenecía al sacrificio ritual, a los sacrificios de expiación, lo que pertenecía al sacrificio del cordero, todas estas cosas, al sacrificio por el pecado. Entonces él sabía que ellos conocían esta realidad y era necesario que hubiera un derramamiento de sangre para que hubiera un perdón de pecados. Y les sigue mostrando todo esto para que ellos puedan entender esta realidad, para que ellos puedan vislumbrar esta realidad. Y por Él seremos salvos de la ira. Justificados ya, aprobado en su sangre, salvos de la ira. ¿De cuál ira? ¿De cuál ira? Pues de la ira que éramos merecedores. Éramos merecedores y muchos de los profetas hablaron de la ira de Dios. Amós habló de la ira. Cuando llegue ese tiempo de la ira, pueblos serán destruidos. Y se habla mucho de la ira de Dios, pero dice que cuando nosotros, Cristo murió por nosotros y ya fuimos justificados, ya habiendo sido justificados en su sangre, somos salvos de su ira. Nos libró de la ira de Dios. Claramente, lo hice de una manera contundente. Aquí no le podemos añadir cosas. Pablo le está diciendo a los romanos, ustedes eran merecedores de la ira, del castigo de Dios, de la destrucción de Dios para ustedes. Pero por su sangre, ustedes fueron salvos de esa ira. ¿Y cómo? El verso 10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. El verso 10, otro beneficio de la justificación, el ser reconciliados. Ser reconciliados viene del griego katayege, que es la anulación de una enemistad, solución de una disputa. Nosotros fuimos reconciliados con Dios porque su gracia, por su amor, por su misericordia, fuimos reconciliados con Dios por su muerte y por su resurrección tenemos vida. Aquí lo dice de una manera muy clara en el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo.
Por su muerte, hay un significado en la muerte de Cristo, de Jesús, que es ese significado de la reconciliación, ¿no? En la cruz es el puente de la reconciliación de nosotros con Dios y con la humanidad. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya teniendo esa reconciliación. Miren lo que dice el apóstol Pablo: ya teniendo esa reconciliación, seremos salvos por su vida. Por su vida seremos salvos. Por su vida, por la vida zoe de Dios, porque es aquí la palabra vida significa esa vida zoe de Dios. Por esa vida zoe de Dios nosotros tenemos vida, vida en abundancia, vida en plenitud, vida en una plenitud total y absoluta. Entonces eso es importante. El apóstol Pablo le está mostrando a los romanos que ellos tenían esa clase de vida. Verso 11, seguimos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otra vez la palabra nos gloriamos, que está varias veces aquí. Nos gloriamos, nos gozamos, nos alegramos en Dios. ¿Por qué? Por lo que hizo en Cristo, por lo que hizo en Cristo para nosotros, porque nos reconcilió con Dios, nos salvó de su ira, nos libró de que éramos enemigos de Él, ¿sí? Hizo una amistad entre Dios y el hombre. Somos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios. Ojo que cuando él habla que somos reconciliados con Dios, está hablando de una reconciliación muy personal, digámoslo así, del hombre con Dios, del hombre con, no Dios con él. Dios no estaba enemistado con el hombre era el que estaba enemistado con Dios y era digno de la ira, pero cuando nos salvó por su sangre, nos reconcilió, trajo paz. Hay una solución de una disputa, de un altercado. Se acabó la enemistad con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Él. Somos hijos suyos, amigos, entendidos en la realidad que Él nos reconcilió. Hasta aquí vemos los beneficios de la justificación, hasta este verso 11. Ahora veremos cómo es el proceso. Yo miré eso, la verdad no me puse a investigar mucho acerca de eso, pero lo que leí me di cuenta que era como el proceso de que cómo fuimos justificados nosotros, por qué razón y por qué fuimos declarados justos. Eso fue lo que miré ahí. Verso 12. Por tanto, ¿no? Ya sabemos que ese por tanto es una afirmación contundente. El apóstol Pablo siempre que dice por tanto está afirmando contundentemente algo. Por tanto, ciertísimamente, verdaderamente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, no, era un chistecito ahí para animarlos. Por tanto, una afirmación clara y contundente. El pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán. Por eso ahí hay un título que dice Adán y Cristo. Está hablando de Adán. El pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán. El apóstol Pablo les está diciendo eso. Ellos conocían muy bien esto, pero él se los está reafirmando. Y por el pecado así la muerte pasó a todos los hombres. Y les está mostrando a Adán como representante de la humanidad. Y que si Adán pecó y fue sacado de ese ámbito donde estaba, todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres. Adán murió espiritualmente y nos trasladó esa muerte espiritual a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo no había pecado, pero por culpa de Adán me fui inculpado de pecado. Yo no había hecho nada malo, ni siquiera antes pero ya era inculpado de pecado. ¿Por qué? Porque Adán era el representante
de la humanidad. Adán, el primer hombre, era representante. Y todo lo que él hacía traía consecuencias sobre todo el resto de la humanidad. Entonces, por eso vemos ahí. Por eso dice que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Seguimos, verso 13. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, antes de la ley había pecado en el mundo, desde Adán hasta Moisés. No había una ley que demarcara o mostrara el pecado. Por eso se podía decir que no se inculparía de pecado. No había un reglamento, no había normas que transgredir. Entonces, ¿cómo íbamos a decir que eso era pecado? Les está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Antes de la ley, ¿cómo se iba a inculpar a alguien de pecado si no tenían un listado de qué era pecado y no qué era pecado? No se decía, no levantarás falso testimonio. No había eso. Entonces, ¿cómo se iba a inculpar de falso testimonio? No matarás. ¿Dónde dice que no? O sea, no había una serie de reglamentos, una ley establecida que inculpara de pecado. Por eso dice que antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, donde no hay normas, no se inculpa de pecado. No obstante, a pesar de que no se inculpaba de pecado, no obstante, a pesar de que no había una ley, dice el apóstol Pablo a los romanos, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Seguía reinando el imperio de la muerte. ¿Por qué? Por causa del pecado. Aunque no había unas normas escritas, aunque no había una ley dada, pero se inculpaba de cierta u otra manera de pecado, y por eso estaba la consecuencia de la muerte. Todo lo que Adán hizo trajo consecuencias al hombre. La muerte, el pecado. Entonces ahí vamos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. Aún en los que no pecaron, las consecuencias de Adán, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No obstante, no había excusa, pero había algo que tenemos que entender, y es que eso trajo consecuencias para nosotros los seres humanos. Adán era figura del que había de venir, pero figura tenemos que entenderla como representantes de la humanidad. Adán, representante de la humanidad, y el postrer Adán, representante de la humanidad, pero de una manera muy diferente. Lo que quiere decir es que, y también entendemos que era figura del que había de venir, entendiendo que Adán, antes de pecar, entendiendo que el apóstol Pablo está diciendo esto acá y les está poniendo, esa parte tiene que quedar muy clara. Les está diciendo, el cual es figura del que había de venir. El apóstol Pablo les está diciendo, Adán antes de pecar es similar a ese postrer Adán, sin pecado, sin mancha, sin mácula, con una capacidad gubernamental, con una capacidad de señorear, de gobernar, de administrar. Ese era figura de Cristo, del que había de venir. ¿Listo? Que quede eso claro. No es después de pecar, porque si no, entonces estaríamos mal. Y también entendiéndolo desde el punto de vista de la representación que cada uno tenía en medio de la humanidad. Dos representantes. Primer hombre, Adán, que es alma viviente, ¿se acuerdan? Y el postrer Adán, que es espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45 lo dice. Primer hombre, Adán, alma viviente, solo tenía vida ahí, pero el postrer Adán es un espíritu que trae vida y vida para nosotros. Wow. Lo que quiere mostrarles aquí el apóstol Pablo a los romanos es realmente extraordinario. Quiere que ellos puedan entender la realidad de lo que es Adán y lo que es Cristo. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Pero el don, aquí tenemos que entender esta palabra don, porque es que ahí sí tenemos que
que mirar ese don. Hay dos clases de significado de la palabra don, que es el don como charisma, que son esas facultades especiales o extraordinarias que Dios da al hombre, y está el don como dorea, que es la persona que da esos dones, el dorea, el regalo de Dios, el dorea. Entonces tenemos que entender aquí el don como el dorea, el don de Dios como el dorea. No fue como la transgresión, no. Ese don extraordinario, ese dádiva, ese regalo que es Cristo, no es como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán, podemos parafrasearlo un poquito, que era lo que el apóstol Pablo quería dar a entender, de aquel muchos murieron, la gracia y el dorea de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. El don de Dios, Cristo, el regalo de Dios, la dádiva de Dios para nosotros, Cristo. Y con el don, el charisma, la capacidad que Dios da al hombre de administrar ese don, que es Cristo en nosotros, el charisma no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El dorea, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El apóstol Pablo, de una manera muy habilidosa, diría yo, y hay que ser muy detenidos para leer esto, porque él hábilmente como que coge las palabras y hace un juego de palabras extraordinario aquí para mostrarle a los romanos lo que significó la muerte en Adán, la transgresión. Inclusive le dice, esa transgresión trajo muerte a todos, pero el don, el dorea de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios trajo vida para muchos más. La gracia y el don de Dios abundaron mucho más, dice, mucho más para justificación. Pero el don vino, la parte final del verso 16, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don vino. ¿Por qué vino el don? Porque era el plan eterno de Dios. No era un plan secundario, era el plan eterno de Dios. ¿Y por qué vino? Para justificación. El uno traía muerte, pero el otro traía vida y justificación. Entonces tenemos que entender eso de una manera mucho más. Somos aprobados por Dios. El don como esa persona de Jesucristo, como regalo de Dios para nosotros, vino para justificarnos. Y ahora estamos aprobados. Somos aprobados por Dios. Verso 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Aquí nos habla de un reino de muerte, ¿no? Habla de un rey, prácticamente está hablando de un rey por la transgresión de uno solo, de un rey que reinó, pero que fue un reinado de muerte. Y habla de un reino de vida que es mayor, dice, mucho más reinarán en vida, de un rey que trajo vida, que es el dorea de Dios, Jesucristo. El dorea de Dios, Jesucristo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia y de la gracia y el don de la justicia. Pablo nos muestra un reino superior, el reino de Dios, donde reina la vida, donde el rey es Jesucristo, y nos da la capacidad de reinar y gobernar con él. Mucho más, un reino mayor, un reino superior, mucho más reinarán en vida, mis amados, no expectantes de algo futurista, de muerte, de un cielo allá donde vamos a reinar. No, mucho más reinarán en este tiempo, les está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, mucho más reinarán ustedes en vida, los que reciben la abundancia. Dios no da nada por migajas ni por escasez,
sino en abundancia. Mucho más los que reciben la abundancia de la gracia. La abundancia no se da en una medida escasa, sino la gracia no se da en una medida escasa, sino en una medida abundante, está diciendo ahí. Y el dorea, el don de la justicia, que es Cristo. Cristo la justicia de ese don de Dios. Cristo la justicia. Verso 18. Dice, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación que produce vida. Por uno solo, vuelve, y Pablo está, o sea, que yo estoy mirando que casi desde el verso 13 en adelante, desde el verso 12 en adelante, está afirmando de una manera categórica lo que está sucediendo en cuanto a la transgresión, en cuanto a Adán, en cuanto al pecado, en cuanto que esta transgresión trajo muerte, pero por la transgresión de uno solo vino la condenación, vuelve y afirma, pero por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Por eso hablaba de dos representantes, ¿no? Adán, alma viviente, solo una vida humana que trajo consecuencias de muerte y las consecuencias que ustedes ven por la desobediencia de Adán. Pero también habla de ese postrer Adán, que es un espíritu vivificante que trae vida. Por uno solo vino la muerte, por uno solo vino la vida, por Jesucristo, Vino condenación por uno en Adán, vino justificación por Cristo Jesús, y eso es lo que nos produce vida en nosotros. Verso 19, así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y sigue hablando, ¿no? Sigue hablando y poniendo esto como que recalca. Yo no sé si es que eran tan testarudos como nosotros los romanos, pero vuelve y recalca una y otra vez. Miren, romanos, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos, por la obediencia de uno solo, ¿no? Por la obediencia de Cristo, en todo el proceso que Él vivió, que fue obediente, como dice la palabra, y obediente hasta la muerte de cruz. Por esa obediencia nosotros fuimos constituidos justos. Por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Obediencia en el sentido de todo ese proceso que Él tuvo que vivir para darnos vida. Por eso es entendible que en el huerto Él hizo esa oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, el propósito fue innegociable. Lo que Él venía a hacer lo hizo. Fue obediente hasta humillarse hasta lo sumo. Fue obediente hasta el sacrificio más terrible. ¿Todo por qué? Para constituirnos a nosotros justos. Verso 20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El propósito de la ley, lo vemos acá, ¿no? La ley pues se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundara. Sin ley no había conocimiento de pecado. Cuando llega la ley, el pecado abundó. Propósito de la ley son tres, ¿no? Algo que tengo entendido que son tres. El propósito de la ley es revelar el carácter de Dios, revelar el pecado, que es lo que estamos viendo aquí, y es revelar la preparación para el Salvador. Ese es el propósito de la ley. Hay algunos que dicen la incapacidad de salvarse a uno mismo, pues ahí en esa preparación para el Salvador está esa parte de la incapacidad que tenemos nosotros de salvarnos a nosotros mismos, la capacidad del ser humano que por sus obras sea salvo, ¿no? Eso es lo que hace la ley. Pero aquí nos está hablando de eso, ¿no? De que muestra el pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundara. Claro. Pero cuando el pecado abundó, miren lo que sucede. Cuando el pecado abundó, cuando se conoció la ley, cuando el pecado ya
se comparaba o había unos estándares para medir el pecado, la ley y todo eso, entonces sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. ¿De qué manera está diciendo el apóstol Pablo a los romanos? Pues que todas esas cosas eran tipo, sombra y figura de lo que había de venir. La incapacidad que tenía esa ley de salvar al ser humano por sí misma reflejaba que la gracia tenía que venir. Por eso dice, sobreabundó, sobró, bastó, se desbordó esa gracia en Cristo Jesús. Sobreabundó la gracia. Verso 21 ya para terminar. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Porque el pecado aquí se muestra como si fuera un hombre, ¿no? Un hombre que reina, muestra el apóstol Pablo. Porque así como el pecado reinó, la muerte está diciendo como un hombre. ¿Por qué reinó el pecado? Para muerte. Hay un reinado superior que él, ¿no? Así también la gracia, que se muestra también como un hombre. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Reinó, Señor nuestro. Reinó la gracia que produce vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Esto me da, Señor nuestro, termina el apóstol Pablo. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Está volviendo a hacer énfasis, ¿no? Entre esa comparación entre lo que trae muerte y lo que trae vida. ¿Quién es el que trae muerte? ¿Quién es el que trae vida? Está volviendo a reafirmar una otra vez, y eso es algo muy característico de este capítulo 5 de Romanos, que está reafirmando una otra vez y diciéndoles una y otra vez que así en Adán hubo muerte, por la transgresión hubo muerte, el pecado, la maldad trae muerte, también por la gracia, por el Dorea que es Jesucristo, por Dios hay vida y vida en abundancia, por la gracia reinará la justicia para vida eterna, por Jesucristo, termina el apóstol Pablo, Señor nuestro. Identidad, mis amados, sentido de pertenencia. Por Jesucristo, Señor, ¿qué? Nuestro, Señor mío. Señor, les está diciendo a los romanos, por Jesucristo, Señor de ustedes, no lejano, sino cercano. Todo lo que Él hizo era para que esa enemistad fuera quitada, para que la ira fuera aplacada. Ahora ustedes tienen un acceso libre. Esto es extraordinario y es un proceso maravilloso que usted mira en este capítulo 5. Y hay acceso, hay paz, hay reconciliación, el amor de Dios vive en nuestros corazones, salvos de la ira, siendo enemigos fuimos reconciliados con Él, que aunque hubo muerte, aquí hay vida y vida en abundancia, y ahora me habla de una identidad, de una naturaleza, de una identificación propia con Él, Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, mis amados, creo que es hasta ahí nada más. Ya esperamos sus aportes en esta noche para que ustedes los compartan de una manera especial, y sé que nos van a edificar demasiado. De verdad que sus aportes, y lo digo claramente hoy, sus aportes son extraordinarios y maravillosos y nos ayudan a crecer a todos en esa edificación del cuerpo de Cristo. Chao, bendecidos.